Vean ustedes cómo esta personal de limpieza está recibiendo una ayuda que yo creo que es algo inesperada. Vean ustedes, ahí está, bien acomedidos, ahí arreglando todo. Sorprendente este tornado que se estaba formando en Alabama. Cada vez surgen más datos de que en Alabama han estado presentándose tornados, y es que hay pronóstico de tornados en lo que es el cinturón de tornados de los Estados Unidos. En Egipto, en Alejandría, también se han estado presentando algunas inundaciones importantes. Sí que se ha nombrado en el tema de Soledar en Ucrania a un nuevo general, incluso para manejar todo lo que es el conflicto de los rusos en Ucrania. El nombramiento de Gerasimov, aseguran, es una señal de que viene una gran ofensiva por parte de Rusia. Pero también los expertos tienen opiniones distintas. El ISW, o sea, el Instituto de Estudios para la Guerra, asegura que el nombramiento del jefe de Estado Mayor General del Ejército ruso, Valery Gerasimov, como comandante de las tropas rusas dentro de Ucrania, es un intento de Vladimir Putin de crear condiciones para mejorar el mando y control de las tropas e intensificar las operaciones rusas en Ucrania. Los analistas de este instituto señalan que el anuncio oficial del nombramiento de Gerasimov y sus adjuntos como Sergei Surovikin, Oleg Soyuzkov y Alexei Kim contrastan con varios cambios que vienen encubiertos en esta estructura del mando ruso. La decisión de Rusia de anunciar públicamente este cambio ve que en el nombramiento de Gerasimov, este instituto es un cambio importante tanto en la condición real de guerra como en el papel, asegura el ministro de Defensa que, hace el Instituto de Investigación de la Guerra, tiene ya varias conclusiones al respecto. ¿Qué va a pasar o por qué se da este cambio? Es probable que este movimiento y la reestructuración general del comando demuestren tanto a nivel internacional como dentro de Rusia la voluntad de Vladimir Putin de librar una guerra prolongada en Ucrania y el comportamiento de Rusia con la estructura tradicional del ministro de Defensa ruso. Del Ministerio de Defensa ruso. Los dos grandes objetivos principales de Vladimir Putin con este nuevo nombramiento son el intento de gestionar mejor las operaciones de Rusia para una guerra más decisiva, así como el deseo político de fortalecer el Ministerio de Defensa ruso en medio de crecientes críticas internas. Pero también podría ser una señal de que las divisiones internas en el Ministerio de Defensa y las áreas militares podrían ser diferencias cada vez mayores, y es por eso que entra este personaje. La incapacidad del complejo militar industrial ruso para resolver el problema de escasez de municiones, por ejemplo, probablemente evita que Rusia pueda tener avances importantes, ya que simplemente no les llegan los suministros. Y es que desde verano del 2022 las fuerzas rusas han agotado sus reservas en piezas de artillería del 122 milímetros y 152 milímetros, entre otros recursos que simplemente ya no tienen. También hay fuentes dentro de Rusia que reconocen cada vez más la falta de municiones, entre otras faltas de suministros esenciales. Por eso se cree que el gran movimiento que intentará Rusia será a partir de primavera, ya que en este momento no se cuentan siquiera con suministros básicos para contemplar un clima extremo que pudiera darse en algunas regiones. En Suecia se hace un descubrimiento importante. Han encontrado tierras raras y podría ser el yacimiento de tierras raras más grande de Europa. Los expertos consideran que esta situación podría posicionar a Suecia en una zona donde las materias primas para producciones estarían concentradas en esa región. El descubrimiento fue por parte del grupo minero sueco LKAB. El descubrimiento fue en el extremo norte de Suecia y el yacimiento de tierras raras sería el más grande conocido hasta el momento en Europa. Podría contener más de 1 millón de toneladas de metales, informa el director general. Este hallazgo es importante ya que Europa se encuentra en su dependencia de tierras raras por parte de China. Conseguir las tierras raras de forma independiente fuera de Europa, dentro de Europa, y no depender de China o de Rusia o otros países, será importante para el futuro europeo.
Entre otras cosas, sirve para fabricar baterías de autos eléctricos, turbinas de torres eólicas y también ciertos tipos de armas. Dice, nos enfrentamos a una falta de suministro en las tierras raras. Sin minas no puede haber vehículos eléctricos, habrían asegurado los mismos suecos. Las primeras estimaciones del yacimiento de Kiruna, es una gran región minera del país escandinavo, contienen más de 1 millón de toneladas de óxidos de tierras raras, pero las empresas todavía no han cuantificado claramente, es un cálculo aproximado que han hecho ahora. Todavía faltarán varios años de estudios para determinar exactamente la viabilidad de estas minas y el cálculo del tamaño del yacimiento. Él es Gabrielo Landsbergis, junto con el presidente Volodymyr Zelensky. Él es el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, que por cierto ahora mismo está pidiendo a Estados Unidos que suministre a Ucrania misiles ATACMS. Y es que anteriormente los medios informaron que Ucrania había solicitado a Estados Unidos que entreguen estos sistemas de misiles ATACMS con la condición de acordar objetivos que serán alcanzados por estos misiles. Según se sabe, la directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa habría dicho que Rusia iba a considerar que si suministran este tipo de misiles a Ucrania, sería el equivalente como si Estados Unidos entrara en guerra con Rusia. Pero ahora Lituania pide a Estados Unidos que ayude a Ucrania con este tipo de misiles que serían necesarios para poder enfrentar a las fuerzas rusas. Mientras tanto, Rusia, el día de ayer, el grupo Wagner ruso decía que ya tenían controlado Soledar y ahora mismo Rusia reconocía que no, pero dice Rusia en este momento que las fuerzas de ese país están cada vez más cerca de capturar la ciudad minera de Soledar. Por ahora, los rusos están utilizando morteros y cohetes para bombardear Soledar. Es un asalto, dicen, implacable, luchando por un avance después de los reveses que han tenido en distintas regiones de Ucrania. Están intentando que Soledar sea, una victoria que no han tenido en meses. Ahora, quedan 500 soldados rusos, pero también ya se habla de que están enviando más suministros y más soldados ucranianos a la zona. El tema es que en este momento el enfoque de la guerra completamente está sobre todo entre Soledar y Bakhmut, esto al este de Ucrania. Por otro lado, hay una tendencia clara, según esta investigación que les voy a comentar, donde la NOAA participa en Estados Unidos. El 2022 habría sido el 6º año más caliente en los últimos 142 años que se registran las temperaturas. La temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica habría sobrepasado en 2022 por 0.86 grados Celsius el promedio del siglo XX. Según esto, el reporte elaborado por el Centro Nacional de Información Ambiental fue dado a conocer el día jueves en una teleconferencia con funcionarios de la NOAA y de la misma NASA. Aseguran que los años han sido extremadamente cálidos y este 2023 podría ser un año incluso más cálido que el 2022. Aseguran que los glaciares simplemente se están derritiendo. En el Ártico, la extensión promedio anual de hielo marino fue aproximadamente de 4.13 millones de millas cuadradas, o sea, 10.6 millones de kilómetros cuadrados. Esta sería un promedio muy pequeño en comparación a los tamaños que se tenían en otras ocasiones de estos glaciares y del hielo formado en invierno. Mientras tanto, este problema se extiende a diferentes sectores y a diferentes zonas del mundo, por ejemplo, en el Cuerno de África, donde ahora mismo hay un riesgo de hambruna tremendo. Durante varias estaciones de lluvia, con muy pocas precipitaciones en Etiopía, en Kenia, en Somalia, están experimentando su peor sequía en los últimos 40 años. La situación ha llevado a que más de 22 millones de personas en la zona estén en riesgo de morir por hambre. Muchos de ellos han sido han tenido que evacuar las zonas, abandonar sus hogares en espera de que el desplazamiento hacia el norte los lleve a sobrevivir. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.